tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a este acto. Gracias a la Casa del Barrio siempre que nos da este sitio para poder hablar. Y gracias a nuestro ponente que nos acompaña, presentar un poco este tipo de charlas. Es una iniciativa nueva, esta va a ser la segunda que hacemos. Hemos creado un grupo de forma colectiva que se llama Reflexión Abierta, con el fin de tratar temas que de alguna manera pues le encontramos interés, buscando mucho un carácter pedagógico que nos permita aprender, trayendo a ponentes, intercambiar, hacer debate y de alguna manera crear pues herramientas que necesitamos para estos tiempos, para lo que vengan. Y bueno, estamos trabajando, digo que es la segunda charla, estamos ya intentando cerrar un calendario de aquí a junio de 2025 a base de temas que se van proponiendo para tener tiempo para organizarlo. La media sería cada 2 meses, siempre miércoles, y cambiar también de espacios. Es el segundo, lo hacemos en la Casa del Barrio, pero queremos ir a otros barrios y a otros pueblos de Madrid, ¿no? Y si estáis interesados en participar en esto, pues hay por ahí una hoja que tiene Pedro con un bolígrafo, os apuntáis y enseguida nos ponemos desde ya a participar en esto, ¿no? Deciros, yo soy Iñaki, me dedico un poco a la comunicación en una web de contrainformación que se llama Lo que Somos, y hago también trabajos editoriales en El Garaje Ediciones. Y bueno, pues a modo de esta charla que nos reúne aquí, la verdad es que hemos escogido un momento, porque iba a ser una semana más tarde, pero al final el momento yo creo que redondo es a 3 días de las elecciones europeas, que además por la agenda pues, fue Iván el que nos cambió un poco la fecha. Y bueno, la verdad que está muy bien porque ahora está todo el tema este de las elecciones, pues bastante caliente, ¿no? Hay mucho debate. Yo creo que hay mucho debate, lo único, la manera de tratarlo los más medias estas elecciones desde el principio, el mismo domingo ya parecía que habíamos ido a votar a un plebiscito entre PP y PSOE, ¿no? Y bueno, según han ido cambiando, se ha hablado al final de alguna manera muy poco de Europa, y según ha ido avanzando ya ha entrado el debate entre los que van a ser europeístas, no europeístas, y el miedo a esa extrema derecha que ya estaba aquí, que no ha salido de ningún sitio escondido, estaban aquí, y de alguna manera incluso a través de esos mismos más media pues han cogido ese auge, han ido cogiendo ese auge con toda la participación que se les ha dado en televisiones, en radios, con toda esa publicidad, con el dinero con el que se les ha financiado y con tantas puertas abiertas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver en espacios de televisión, por decirlo de alguna manera, a la persona violada y al violador, ¿no? Y como todos tienen que decir su punto de vista, pues parece que se ha normalizado y eso ha servido para que ahora los violadores, que en este caso sería esa extrema derecha, esté tan normalizada y fuera, ¿no? Entonces, esa división entre europeístas y no europeístas, ahora parece que la palabra, los europeístas pueden ser muchos, aceptando la guerra de Ucrania, aceptando por supuesto la OTAN, y esto es para todos las sacrosantas condiciones económicas en las que funciona la Unión Europea. Entre ellas estaría Meloni, que sería las primeras. Los segundos, los que no son, los consideran los europeístas, no sé exactamente, los están clasificando, pero bueno, no es que estén diciendo que se van a llevar Europa a África, a otro país, tienen también otro discurso, y yo quiero recordar que Hitler también era europeísta, y hay bastantes personajes que son europeístas y verdaderamente son repugnantes, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña introducción, porque el que puede hablar de todo esto, y para eso ha venido, es Miguel, ¿no? Empezaría diciendo el drama de la participación o la no intervención, o esa parte también neutral que está teniendo la Unión Europea con el tema de Palestina, ¿no? Ese genocidio que todos los días continúa, esa cifra que también al final corremos el riesgo de que se normalice, y esa indiferencia relativa, porque al final pues, nos están haciendo ver también como que hay una guerra, ¿no? Entre palestinos y el sionismo israelí, y lo que está viendo verdaderamente es lo que he dicho, es un genocidio, es una auténtica matanza, y es también un detalle que ha puesto más a prueba esa Europa de la que se quiere hablar, esa Europa de las libertades tan maravillosa, defensora de los derechos humanos, ¿no?
que no se posiciona, ¿no? Y que incluso en sus propios países, con un doble lenguaje a nivel internacional, pero en sus propios países está reprimiendo todas las protestas que hay de solidaridad con Palestina de una manera bestial, ¿no? Por no hablar del doble rasero también de lo que está pasando, creo, en el Estado español, que mientras hay un discurso cargado de buenismo, la realidad y las acciones son otras. Yo creo que la Unión Europea durante varias décadas, o por lo menos eso aparentaba, parecía la garante y la defensora de los derechos humanos, ¿no? Era el continente europeo, la Unión Europea, y por lo menos eso de alguna manera nos lo hemos creído, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho de la última legislatura, que además ha sido el último, que es el Pacto de Migración y Asilo, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido un pacto que ha abierto la veda para que vuelva a haber más detenciones, más devoluciones, y sobre todo abrir para que haya acuerdos de control del tema de las fronteras con países que no están en la Unión Europea de dudosa calaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera se ha visto una Europa que sigue construyendo muros en lugar de puentes, a pesar de hablar de la caída del muro de Berlín y de cosas similares, pues verdaderamente cada vez hay más muros, ¿no? Y en este actual ciclo que hay de devoluciones también se ha generado con este sistema una negligencia en materia de búsqueda y rescate. O sea, la gente al final que está intentando atravesar el Mediterráneo o la ruta canaria, pues al final está muriendo como nunca, está muriendo en el mar, y a veces de una manera muy fría, pues porque no estaban en mis aguas, están en las aguas de Mauritania, están en las de Senegal, y de tal manera que todo se diluye por ahí, ¿no? Hay un procedimiento fronterizo que además me voy a permitir leer un pequeño párrafo, que es de Oxfam Intermón, que dice: acelera la deportación, destina familias, niñas y niños y corre el riesgo de vulnerar el principio de no devolución. Es un modelo copiado directamente de las islas griegas, donde la Unión Europea ya canalizó millones de euros de los contribuyentes para hacer centros similares a prisiones rodeados de alambres de espino y tecnología de vigilancia, ¿no? Como dato, con este tema de inmigración, hay varios. Hoy, por ejemplo, se publicaba la cifra de que llevamos 5.000 muertos en la ruta tanto en la ruta del Mediterráneo como en la Canaria, 5.000 muertos en lo que va de año, ¿no? Son 5.000 muertos, es una cifra interesante para un continente, para una Unión Europea que defiende y que habla de derechos humanos, ¿no? Hay otro dato, que es que un migrante fallece cada 45 minutos en la ruta de Canaria, ¿no? La ruta canaria, que es ahora mismo la ONU la considera la más peligrosa del mundo de las rutas de migración, más que el paso este que hay en Panamá y todo, o sea, mucho más, pero sin embargo es la que más se está utilizando, sencillamente porque esta no está militarizada. Todos los pasos que había antes del Mediterráneo y tal están militarizados, saben que hay detención segura y que no hay ninguna posibilidad de llegar a Europa, con lo cual la gente se está jugando la vida, y esto empieza desde el norte de Gabón, Senegal, Mauritania, el Sáhara, Marruecos, cubre una gran franja, y desde ahí están intentando llegar a Canarias, no por ningún interés, sino que se está muy bien en Canarias, a pesar de que sabéis también lo que está pasando con el turismo en todos los lados, sobre todo en las islas, pero es la única manera de llegar a Europa, de por lo menos llegar, ¿no? Sin ser detenidos antes. Todo esto para los que no se quedan, como ya se ha visto y se ha demostrado, pues en el desierto, olvidados, pues como están haciendo los guardias libios y todo esto, que llevan a la gente, la sueltan en el desierto y la dejan ahí casi sin ninguna posibilidad de vida. Todo esto se está haciendo con dinero europeo. Todos conoceréis la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, el Frontex, que por cierto este año cumple 20 años, tampoco estas cosas son de ahora, ¿no? Y es un ejemplo palmario de la vulneración de derechos humanos, ¿no? Que además la inversión del Frontex principal es 46 veces mayor para la devolución que para la garantía de los migrantes que se quedan, como un dato para decir también, ¿no? Hace poco también, leyendo por ejemplo una entrevista que hacían a Miguel en El Salto, sí, creo que era en El Salto, no sé si el periodista o él, pues contando el tema de cuando el caso de Melilla, los 40 muertos del salto de la valla de Melilla, ¿no? Y hablábamos, bueno, pues que el ministro Marlaska apenas dio explicaciones, no ha pasado nada, ha seguido.
Y salió una pregunta de decir, si ese ministro hubiera sido Abascal, ¿hubiéramos reaccionado igual? ¿Hubiéramos dicho, joder, con los fascistas, como son, fíjate, 40, tal, ¿no? En este caso ha quedado la cosa así y el ministro sigue perfectamente, todo en orden, y el estado del supuesto bienestar y de la democracia lo tenemos. Con todo esto también, que no quiero enrollarme mucho porque tiene que hablar Urbán, lo que quiero decir es que ¿hay diferencia en los grupos políticos al final sobre la inmigración? Pues yo creo que hay honrosas excepciones, pero la mayoría no. Con lo cual quiero decir que igual en este tema en concreto, Giorgia Meloni, que además lo dijo ella cuando pasó esto de Melilla, no es peor que Pedro Sánchez, porque al final la coincidencia de los dirigentes europeos para ciertas cosas es total en el voto, salvo honrosas excepciones, que es una auténtica minoría, ¿no? Aquí tenemos también la masacre de Tarajal, si queremos recordar más datos, ¿no? Yo creo que Europa, y para mí es una parte muy importante, viola los derechos humanos, y es además una estrategia que ha ganado la extrema derecha, que ahora nos asusta tanto y nos dan tanto miedo con ella, que hay que tenerlo, sin necesidad de tomar el poder, ¿no? Y ha conseguido que socialdemócratas, que populares, que liberales, que ciertos grupos y tal, pues al final ejecuten sus políticas sin ellos tener que estar gobernando, ¿no? Es un poco lo que quería recordar, porque la patata caliente pues ahora se va a quedar para Miguel, desde luego, pero hay muchos temas, yo creo que son interesantes de Europa, que no nos va a dar evidentemente tiempo a abordar esto, porque lo que más interesa es que después de Urbán hagáis preguntas y podamos mantener una conversación, ¿no? Pero yo creo que está el tema de la agricultura europea, ¿no? Que hemos visto todo esto de los tractores y todo esto que estaba pasando, y una agricultura europea que se sustenta en la mano del migrante. En la Unión Europea, 1 de cada 4 personas que trabajan en el campo es emigrante. En Europa, en el caso español en concreto, los grandes sitios de macroproducción agrícola como Almería llegan a ser el 90% a la mano de obra, en temporadas como en campañas como la fresa, ¿no? El 90% es también mano migrante. Por supuesto es la mano sin derechos y sin absolutamente nada, que es la que más barata sale a todos. Hay otra cosa que estamos viendo y que estamos viviendo, que es la Europa que se va a la guerra, ¿no? Una Europa que se está rearmando, una Europa que ha triplicado, duplicado presupuestos por países para toda la industria militar, que están hablando de, está saliendo por ahí el servicio militar obligatorio en varios países y se está proponiendo como una alternativa, ¿no? Y en la que hay una facilidad tremenda y no ha habido ningún problema para sacar miles de millones, ya no solamente directamente para la guerra de Ucrania, sino directamente para darlos a la industria militar. Que aquí yo me hago una pregunta igual básica, muy tal, ¿no? Que me sorprende cómo un gobierno, como es el caso del español, tiene esa capacidad para sacar miles de millones de repente, para mandar así a Ucrania o para dar a Indra o cualquier empresa de estas que están y tal, y luego es incapaz de regular el precio del aceite de oliva. Será una chorrada, pero yo no sé, un poco, a veces me pierdo en los funcionamientos del poder, ¿no? Hay más, tenemos un cambio climático y Europa, pues por la industria alpina hay mucho que decir, un cambio climático que amenaza con devorarlo todo, y además teníamos un pacto verde europeo, que yo lo poco que leí al principio cuando salió apuntaba a buenas maneras, pero creo que ahora con lo que viene al Parlamento pues todavía va a haber más detractores y bueno, no sé hasta dónde podrá llegar. Y luego sobre todo yo le voy a dejar una pregunta, que es si la Unión Europea es una institución democrática, ¿no? Que eso sí creo que él podrá decir mucho, y dentro de esa composición ahora de qué nuevas familias políticas va a haber, quiénes van a ser y cómo se designan los altos cargos, toda esa maquinaria que se va a hacer para el nuevo lustro, ¿no? Teniendo en cuenta que el eje franco-alemán ha sido siempre el motor de la Unión Europea, y teniendo en cuenta que en el eje franco-alemán es donde más ascenso ultra de esta gentuza pues ha habido más impacto, ¿no? Es donde más ha subido. Como cierre a esto que he dicho de Europa, quiero recordar a Pablo González, que es un periodista europeo en España, que está detenido en un país europeo, que es Polonia, por ejercer simplemente el derecho a la información, ¿no? Lleva preso desde el 28 de febrero de 2022, 836 días se cumplen hoy, ¿no? En esta Europa de las libertades, sin ningún tipo de acusación y abandonado completamente por el gobierno español, ¿no? El caso de Pablo González, no me voy a enrollar mucho porque hemos venido a hablar de otro libro, ¿no?
pero sería muy fácil porque por la misma Unión Europea, por los pactos y los tratados que hay, con una petición del Ministerio de Justicia podría cumplir esa prisión provisional, la podría estar cumpliendo en España. Pero absolutamente ha habido ningún movimiento en el Estado español para pedir su traslado y que pudiera estar aquí con su familia, porque además está en semi-aislamiento, está 23 horas en una celda de 3×2, sale a un patio mínimo, solo, come solo, está todo el día solo, o sea, es una vida bastante jodida. Ha visto desde el 22, desde febrero del 22, solamente en 3 ocasiones a su familia, a su mujer, en 2 ocasiones con su madre y su hijo también. No puede hablar por teléfono, no puede usar ningún tipo de telemático para comunicarse. Y bueno, es un caso llamativo porque es el único periodista de la Unión Europea ahora mismo preso en estas condiciones y tal. Al hilo de esto, también recordar que en junio del año pasado el grupo de amigos y de apoyo de Pablo, gracias a Miguel Urbán, pues estuvimos en el Parlamento Europeo, que de algo también sirve como espejo y como altavoz, ¿no? Y pudimos contar allí el caso, pues fuimos con su mujer, con más gente, con grupos de periodistas, y también valorar que a raíz de eso conseguimos que sonara un poquito, solo un poquito más, el caso de Pablo, pero bueno, vimos también la buena disposición no solo de Miguel Urbán, sino de Ana Miranda, de Fernando Barrena, de Clark Day, que es una diputada que la vamos a echar mucho de menos, irlandesa. Si no la conocéis, buscarla por internet y veréis qué gran persona y qué gran personaje, o alguien más. Y estuvo bien ese reconocimiento y que sirviera un poco de altavoz para eso. Nick Strick, que es el de los verdes. Sí, la holandesa, exacto. Bueno, bien, como decía, la patata caliente ya va para Miguel Urbán, que le tenemos aquí como, iba a decir como ex eurodiputado, pero creo que sigue siendo eurodiputado hasta que los otros cojan el cargo. Ha sido eurodiputado entre 2015 y 2024, sin lugar a dudas, el más longevo nativo, sobre todo de aquel movimiento que vino pues, para cambiar las cosas, ¿no? Es miembro de Anticapitalistas, que también se separó del grupo de Podemos en 2020 como respuesta a la entrada del gobierno en coalición. Pero en cualquier caso, en todo este tiempo Miguel yo creo que ha demostrado coherencia política en estos años de parlamentario, creo que más o menos le conocéis un poco todos, porque ha combinado mucho estar a pie de calle con la protesta y ha viajado mucho, es importante los eurodiputados cuando se mueven de viajar a conflictos, ¿no? De ir a los campos de refugiados, de ir donde va a haber elecciones, de donde se están pisoteando los derechos humanos, y yo ahí sí, él tiene una larguísima lista de que se ha movido mucho y sé que eso ha sido renunciar porque son viajes que no son de lunes a viernes, sino han sido viajes de fines de semana, de estar mucho tiempo y muchas horas. Diré que tiene varios libros editados, pero yo quería mencionar, y con esto ya termino porque no me enrollo más de lo que pensaba. El último libro es Trumpismos, neoliberales y autoritarios, en el que analiza la complejidad de la nueva ola de este autoritarismo reaccionario que se ha ido extendiendo por el mundo en estos últimos años, ¿no? Y es un texto que desde luego sirve como herramienta contra esta internacional reaccionaria que está saliendo. Así que bueno, pues nada más, muchas gracias y la palabra es tuya, Miguel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas y a todos por venir una tarde de miércoles a algo tan sexy como hablar de la Unión Europea, ¿no? Ya que la campaña que ha pasado no se ha hablado de la Unión Europea, ¿no? Porque al final era verdaderamente llamativo, ¿no? El ver justamente cómo se omiten prácticamente los debates europeos y los debates internacionales en general en el Estado español, donde tienen muy poco peso para realmente lo que suponen luego también en nuestra vida cotidiana, incluso cómo está evolucionando también el mundo, ¿no? Y yo creo que esto es importante, poner también en contexto a la Unión Europea en el mundo en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Yo creo que estamos ante una quiebra del mundo tal y como lo conocíamos. El mundo nacido después de la arquitectura nacida después de la Segunda Guerra Mundial se está cayendo por los aires. El liberalismo está desapareciendo
realmente, y siempre creíamos que siempre pensábamos que íbamos a ser nosotras, ¿no?, los que íbamos a derrumbar el liberalismo, ¿no?, desde posiciones progresistas, socialistas. No, está siendo desde la derecha, desde donde se está derrumbando el sistema. Es verdaderamente llamativo, ¿no?, el momento. Yo creo que no podríamos entender lo que estamos viendo en Palestina, el genocidio en Palestina, sin entender esa quiebra del derecho internacional. Yo creo que no podríamos entender la remilitarización de Europa sin esa quiebra del derecho internacional. No podríamos comprender lo que pasó en Ecuador con la embajada de México sin esa quiebra del derecho internacional tal y como lo conocíamos. Por lo tanto, gracias por animaros a venir, gracias a la Casa del Barrio por acogernos siempre, y a la organización por invitarme y por hacer posible que estemos aquí discutiendo. También se ha recordado Pablo, yo quería recordar que aquí también se encarcela en el Estado español. Hace 44 días entraron 4 de los 6 chavales de Zaragoza, en donde han sido condenados, y cito textualmente la sentencia del Tribunal Supremo, sin que haya pruebas concluyentes de que hayan participado en ninguno de los actos delictivos por los cuales han sido condenados. Y entonces, ¿por qué son condenados? Son condenados por algo que es muy preocupante y muy peligroso y que yo creo que puede sentar un precedente muy preocupante para los movimientos sociales, que son condenados porque participaron en una movilización donde se cometieron esos delitos, con lo cual son corresponsables de los delitos. Yo creo que es importante que veamos también el momento en donde esa quiebra también del orden liberal tal como lo conocíamos también es una quiebra fundamental del derecho a la protesta, que es un elemento imprescindible para poder hablar de una democracia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también se está poniendo en juego con este caso y con estos chavales de 23 años, en donde tenemos a un vicepresidente de Aragón, de Vox, que el día que entraban en la cárcel dijo que era un gran día para la democracia y citó los nombres y apellidos de los 6 chavales que había en la cárcel. Yo recuerdo que fuimos a acompañarles, dimos una rueda de prensa y yo dije que todo personaje que se alegre de joderle la vida a un chaval de 23 años para meterle en la cárcel solo tiene un nombre, y es ser un bastardo. Y que si no me había entendido la prensa, yo lo que estaba diciendo es que el vicepresidente de Aragón es un bastardo, justamente por defender lo que está pasando. Y creo que el problema es que tenemos la política afestada de este tipo de bastardos, no solo aquí, sino en el conjunto de Europa. Mi intención no era daros una chapa infumable, sino ver qué es lo que os interesa a vosotros y a vosotros hablar. Se puede hablar, podríamos tener un congreso entero para hablar de lo que está pasando a nivel internacional, de lo que pasa en Europa. Tenemos muchas temáticas fundamentales, Iñaki ha tocado varias de ellas. La cuestión del pacto migratorio daría para una conferencia en sí misma, hablando de lo que supone y cómo hemos llegado a esa deriva, ¿no?, de compra de agenda de la extrema derecha, lo que supone Frontex, la externalización de fronteras, los 4.000, 5.000 muertos solos en la frontera sur española, por cierto, o sea que yo creo que es importante. O sea, en la frontera europea hay muchos más muertos. O sea, de hecho el dato es de Caminando Fronteras, ¿no?, que analiza solo lo que sería la frontera del Estado español. Lo digo para que también ponerlo en contexto, ¿no? Podríamos hablar del Pacto Verde, que también se ha mencionado. De hecho, empezamos justamente la legislatura pasada declarando la emergencia climática. Fue una declaración muy importante, por lo que conllevaba políticamente. Y no hubiera sido posible, yo creo que esto es una cuestión fundamental, sin entender las movilizaciones, sobre todo de la gente joven, en torno a la cuestión climática, que fueron el contexto de esas elecciones europeas, ¿no?
De hecho, nadie hablaba, yo recuerdo que nadie hablaba de la cuestión climática del Parlamento Europeo hasta que salió en masa la gente joven a movilizarse, y entonces había leches para ver quién llevaba a esos chavales, quién eran los primeros que llevaban a esos chavales al Parlamento Europeo para hacerse una foto con ellos, ¿no? O sea, era verdaderamente llamativo, pero se consiguió una declaración sobre emergencia climática que daba pie a, teóricamente, abordar un ambicioso pacto europeo. No era ni ambicioso, ¿sabes? Y realmente era una cuestión de capitalismo verde, pero intentaba poner algún tipo de parche a lo que estamos viendo actualmente. Hemos terminado la legislatura aprobando el pacto migratorio y aumentando el Producto Interior Bruto en gasto militar al 2% para los 27 Estados miembros. Todo lo contrario a lo que sería responder ante una declaración de una emergencia climática. De hecho, hemos aprobado una legislación que apenas es conocida aquí, que se llama Raw Materials, que es una cuestión para intentar asegurar las materias imprescindibles, estratégicas, que necesita Europa para una transición ecológica. Europa necesita importar el 80% de las materias que consumimos actualmente. Eso significa una carrera neocolonial y colonialista brutal en el sur global para conseguir esos materiales, ¿vale? Porque siempre se habla, por cierto, de transición ecológica en el norte, nunca se habla de transición ecológica en el sur, y ni en el norte ni en el sur se habla de justicia, ¿no? De la palabra transición justa, ¿no? Que yo creo que sería un elemento también muy importante. Pero en esta legislación sobre los raw materials, materias primas esenciales, escasas, que no sabemos si van a ser suficientes para poder hacer una transición ecológica de modelo, tal y como lo conocemos, a un modelo de energía verde, limpia, como lo queramos llamar, ha sido aprobado que parte de esas materias estratégicas se puedan utilizar para la remilitarización. O sea, no sabemos si darían para una transición energética, pero ya, sin ni siquiera tener ese dato, ya los estamos gastando en construir nuevas armas. Esa es la Europa realmente existente. Podríamos hablar de los resultados europeos, podríamos hablar de la extrema derecha, de cómo estamos viendo una gran campaña para diferenciar entre una extrema derecha buena y una extrema derecha mala, ¿no? Cómo se está intentando incorporar a la gobernanza europea un sector de la extrema derecha, una desdiabolización de una parte de la extrema derecha de alguien como Le Pen, porque hablamos de Salvini, pero también se está haciendo ese trabajo justamente con Le Pen. ¿Cómo es posible que terminemos el mes de junio e iniciemos el mes de julio con Meloni fuera de la extrema derecha incorporándose al Grupo Popular? Eso se está debatiendo ahora mismo en los pasillos de Bruselas, por ejemplo. Una extrema derecha que lleva desde Alvise hasta Alternativa por Alemania, o a un chaval, youtuber de 21 años, ¿no?, en Chipre, que ha conseguido superar a aquel, lo que sería el Partido Comunista chipriota, consiguiendo la segunda fuerza y alcanzando el 24% de los votos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Europa para que fenómenos? Lo digo porque muchas veces podemos ver que el fenómeno de Alvise es como un fenómeno muy nuestro, no. Estamos ante un fenómeno europeo en donde hay una lógica de voto de protesta reaccionario que se puede expresar en votos como el de Alvise, o el del youtuber de 21 años de Chipre, o en un club de motoristas en República Checa, ¿no?, que ha conseguido también representación parlamentaria, o que se pudo expresar en el voto de protesta, no en una lógica reaccionaria, en el 2014, en la irrupción de Podemos en el Parlamento Europeo. Claro, porque también fue una lógica de voto de protesta y de voto de llamada de atención entre los déficits democráticos, no solo europeos, sino déficits democráticos de nuestras propias democracias actuales. Decía, ¿la Unión Europea es democrática? No. Y no está pensada como un instrumento democrático. Si alguna vez lo pudo ser, el Tratado de Maastricht acabó con esa posibilidad. O sea, ¿dónde constitucionalizó
el neoliberalismo como la única política posible dentro de la Unión Europea. Pero es que creo que al pueblo griego la propia Unión Europea le dejó bien claro lo que era la democracia, ¿no? O sea, donde hubo un auténtico golpe de Estado sin la necesidad de usar tanques, usando el Banco Central Europeo. Digo porque se nos olvida, ¿no?, este tipo de cuestiones que han sido fundamentales. Yo recuerdo, en estos 9 años hemos vivido bastantes cosas, yo recuerdo justamente cuando al final Syriza es obligada a asumir el memorándum de entendimiento que quiebra la soberanía popular griega, que había sido manifestado en un referéndum con más de un 65% en contra de la aceptación de ese memorándum. El presidente del Grupo Popular, Manfred Weber, alemán, que sigue siendo el presidente del Grupo Popular actual y es el que está negociando para la integración de Meloni en el Grupo Popular, dijo al final de su intervención en el Parlamento Europeo: el ejemplo griego demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas en la Unión Europea. Tome nota España, tome nota Podemos, 2015. Y yo le doy la razón. No es posible un gobierno, si no lo queremos llamar de izquierdas, expansivo económicamente en el marco de una Unión Europea que ha constitucionalizado la austeridad y el neoliberalismo como la única política económica posible. ¿Cuándo ha sido posible? Cuando se han suspendido o relajado las reglas de techo de déficit en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque Alemania necesitaba gastarse 2 billones de euros en rescatar a sus empresarios. Eso fue la relajación del techo de déficit. Y ahora mismo el gobierno verde, liberal, rojo, socialistas, verdes y liberales, nos está hablando que hay que caminar hacia una austeridad armada. Austeridad en el gasto social e inversión. Por cierto, nunca gasto en nadie. En educación nos gastamos, en sanidad nos gastamos, en armas invertimos. No, yo creo que el lenguaje nunca es neutral. Y yo creo que es fundamental justamente entender cómo se nos habla que estamos invirtiendo en seguridad. Estamos invirtiendo en nuestra seguridad. Porque aquí no ha llegado de una forma tan brutal. Pero a raíz de la invasión de Ucrania, se ha utilizado esa invasión como una auténtica doctrina del shock en la mayoría de los países europeos. Y sobre todo hacia la población europea, en donde se ha vuelto a manifestar el enemigo atávico europeo con una lógica profundamente rusófoba, ¿no?, con Rusia, para justificar cualquier cosa. Y eso es lo que, sin eso, no podríamos entender el proceso de remilitarización europea en el que nos encontramos ahora mismo. ¿El proyecto de remilitarización europea empieza con la invasión de Ucrania? No, ni muchísimo menos. De hecho, se llevaba hablando muchos años de intentar buscar una integración europea no solo a través de los mercados, sino a través de la defensa, como una forma de integración europea, una vez que además había fallado la supuesta integración política, recordáis, en el inicio del 2000 con la Constitución Europea. Reconozco algunas de las caras de los que hicimos campaña en contra de esa Constitución Europea en esta sala. Aquí lo perdimos, ¿no? Bueno, pero en Francia se ganó, claro. En Holanda se ganó, en Irlanda se ganó. O sea, hubo victorias populares justamente en contra de este modelo de Unión Europea. Eso hizo desechar la unidad política y empezar a hablar de la construcción de una unidad, de una integración militar. ¿Por qué? Porque en un mundo en llamas, en un mundo de crisis ecológica, en un mundo de escasez de recursos,
es necesario hablar el lenguaje duro del poder para disputar esos recursos. La remilitarización no es una cuestión para pegarse en Ucrania. La remilitarización es un elemento para poder sostener el proceso de recolonización en África, de recolonización en América Latina, de disputa interimperialista, justamente, con China, que se emerge como la gran enemiga con la que confronta. Pero evidentemente esa integración militar, esa remilitarización, eso de invertir en armas más que en educación, pues no es muy popular. No es muy popular. Y lo que se ha hecho ha sido utilizar justamente la cuestión de la invasión de Ucrania como una auténtica coartada de legitimación de este proceso. Un proceso que tiene un elemento también muy importante. En estos años han pasado, como decía, muchas cosas. Una de las cosas fue, primero, que hubo un país que votó salirse de la Unión Europea por primera vez, el Brexit, en el Reino Unido. Fijaros lo difícil que es. Digo porque el acuerdo con Inglaterra fue un acuerdo entre caballeros, entre comillas. Mirad lo difícil que ha sido salirse de la Unión Europea. Imaginaros un país que planteara una ruptura con la Unión Europea, lo que supondría de enfrentamiento con las propias élites. Hay una pregunta que yo he hecho, firmábamos conjuntamente los compañeros del Partido Comunista Portugués y yo, cada año desde que he estado de eurodiputado, que era una pregunta, no queríamos incidir más, era: sabemos cómo se puede entrar en el euro, nos gustaría saber cómo se puede salir del euro. No, o sea, si hay mecanismos, ustedes han previsto, si es posible, o sea, ustedes han previsto la entrada y hay unos mecanismos de compensación económica para los países que deciden entrar en el euro. Nos gustaría saber si hay un mecanismo de salida y si hay compensación económica para los países que decidan, por ejemplo, salirse de la moneda única. Nunca nos han respondido. Bueno, nunca nos han terminado de responder, ¿no? El Brexit fue un elemento central para evitar el gran caballo de Troya dentro de la Unión Europea en contra de la posibilidad de un ejército europeo, de la remilitarización europea, que era Reino Unido. Una vez que sale el Reino Unido, y eso genera una quiebra y una crisis dentro de la burocracia de Bruselas muy importante, se ve como una tabla de salvación recuperar ese elemento de integración militar de la que hablábamos, y se empiezan a aplicar una serie de programas que han sido en este 2022, 2023 y 2024 cuando realmente se ha empezado a tomar en serio. De hecho, Ursula von der Leyen, si algo hay que agradecer a las instituciones europeas es que últimamente hablan como piensan, no lo saben. Digo porque normalmente siempre nos contaban, ¿no?, los derechos humanos, ¿sabes?, la democracia en el mundo. No, ahora ya yo no sé si es porque ya la edad, ¿sabes?, genera ciertos elementos de, podríamos decir, bueno, pues de hablar claro, ¿sabes? Pero el señor Borrell, yo creo que nos ha hablado claro toda esta legislatura de una forma clara, y la señora Ursula von der Leyen también. Ursula von der Leyen, después de la entrega de armas coordinada a Ucrania, dijo: hemos avanzado 15 días, hemos avanzado más en 15 días enviando armas conjuntamente a Ucrania que en 15 años hablando de defensa comunitaria. Palabras textuales de Ursula von der Leyen. Antes de la invasión de Ucrania, el 77% de los finlandeses estaban en contra de la entrada de la OTAN y el 85% de los suecos. En mayo, 3 meses después de la invasión, el 85% de los finlandeses estaban a favor de la entrada en la OTAN y el 80% de los suecos. Rompiendo una
tradicional política de neutralidad, ¿no? Y que había sido una cuestión de política de Estado. Yo recuerdo perfectamente, además, cómo se ha ido imponiendo una lógica macartista, ¿sabes?, en el conjunto de Europa, que aquí no nos ha llegado tanto, pero la lógica macartista de todo aquel que se saliera del discurso dominante o que votara en contra del discurso dominante ha sido asfixiante en el conjunto de Europa. Y la cuestión de la remilitarización y la cuestión de Ucrania fue clave, pero luego lo hemos visto en Palestina. Lo hemos visto en la cancelación de las manifestaciones pro-palestinas, en la imposibilidad de llevar la kufiyya en muchos países, de sacar la propia bandera palestina, todo lo que sea ir o cuestionar el posicionamiento de las élites europeas ha intentado ser cancelado con una lógica macartista muy peligrosa en el conjunto del continente. Yo recuerdo la primera votación, la votación del 1 de marzo del 2022, una votación en donde se votaba supuestamente la condena de la invasión de Ucrania por parte de Putin, la solidaridad con el pueblo ucraniano, ambas dos cosas. Yo condeno y me solidarizo con el pueblo, con cualquier pueblo ocupado o que está sufriendo una ocupación, pero que era una auténtica coartada para hablar de el aumento del gasto militar. En esa resolución se ponía que todos los países miembros de la Unión Europea tenían que aumentar el 2% del Producto Interior Bruto en su gasto militar, como había recomendado, como había exigido la cumbre de Glasgow de 2014 de la OTAN. Hablaba de que la OTAN era el único marco de seguridad europeo que se podía adoptar. Como decía antes, las palabras no son neutrales, ¿no? La palabra OTAN aparecía 24 veces en el documento, la palabra paz 2. Yo creo que siempre llama poderosamente la atención. Hablaba del envío coordinado de armas por parte no solo de los países miembros, sino de la Unión Europea a Ucrania, 450 millones de euros, saltándose los propios tratados de la Unión Europea. Los tratados de la Unión Europea impiden, porque recordad, éramos un mecanismo para la paz. La Unión Europea era un mecanismo para la paz. Los propios tratados impiden el envío de armas, la utilización del presupuesto comunitario para cuestiones militares y aún más el envío de armas a un lugar en conflicto. Pero cuando hay voluntad política, los tratados no son las tablas de la ley. Esos mismos tratados que fueron las tablas de la ley para el pueblo griego para imponerles la austeridad, aquí se han podido sortear. ¿Y cómo se sortearon? Utilizando un mecanismo para la paz. O sea, la forma de enviar armas a Ucrania fue la utilización de un mecanismo para la paz que había sido creado en 2015 para apoyar a Níger y a otros países del Sahel, teóricamente en resolución de conflictos, que tenía un presupuesto ajeno a la Unión, a la propia Unión Europea, un presupuesto propio, y se utilizó el presupuesto del mecanismo para la paz para enviar las armas a Ucrania. No sé si recordáis, fue la primera vez que Zelensky habló en un parlamento. Ese parlamento parecía más un estadio de fútbol, ¿sabes? De hooligans que un parlamento. De hecho, todo el mundo parecía que no podías entrar si no llevas una bandera ucraniana, ¿no? O sea, es llamativo porque no hemos podido meter una sola bandera palestina en ese mismo parlamento, ¿sabes? Que está siendo masacrado, ocupado, genocidio, ¿no? Bueno, o sea, para que veamos también, pues los símbolos son importantes y cómo se muestran en esa simbología, yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Bueno, esa resolución que decía barbaridades mucho mayores también de las que os he comentado, y fue el inicio político de esa remilitarización, éramos 705 diputados. ¿Cuántos votamos en contra? 17. 10, 15. 13. Yo fui el único parlamentario español que votó en contra. Votó Clark Daly, Mike Wallace, gente, compañeros de Die Linke también.
sea, mayoritariamente la gente que votamos en contra era gente de izquierdas. Había también alguno de extrema derecha, o sea, pero mayoritariamente la gente de izquierdas, el QQE, o sea, diferentes organizaciones. Había mucha gente que quería votar en contra. Había mucha gente que quería votar en contra. Cuando yo hablo de ambiente asfixiante, de ambiente macartista, ¿sabes? Es justamente que llega a condicionar a mucha gente que quería votar en contra y al final votó a favor, o se abstuvo. También hubo muy poca gente que se abstuviera. Al día siguiente vandalizaron los 13 despachos de los 13 diputados que votamos en contra. Se entraron en nuestro despacho, nos vandalizaron el despacho, en un parlamento que todavía estaba con las reglas COVID y no podía entrar nadie que no trabajara en el parlamento. Por cierto, nunca han descubierto quién nos lo ha vandalizado 2 veces, ¿sabes? En 2 votaciones sobre el envío de armas, ¿sabes? A los 13 diputados que votamos en contra, ¿no? Yo pillé a un diputado polaco de la extrema derecha con las mismas pegatinas que me habían puesto en mi despacho, ¿no? Vandalizado, en su móvil, ¿sabes? Entonces yo le hice una foto y se la mandé a los de seguridad del Parlamento y le dije, oye, si queréis preguntar, a lo mejor ahí podéis tener algún referente o alguna referencia, ¿no? Sobre esto. Creo que es uno de los elementos más peligrosos y uno de los elementos más complicados a los que se va a tener que hacer frente en la próxima legislatura. Justamente este proceso de remilitarización, este proceso de macartización también del debate público, este auténtico proceso de teoría del shock que hay sobre la mayoría de la población. Mis hijos desde hace 4 años vivimos en Bruselas. En el colegio público en donde estamos nos llegó una carta de la dirección del Ministerio de Educación en donde nos pedían permiso para, en caso de ataque nuclear, si dábamos permiso para que le dieran yodo a nuestros hijos, ¿no? Yo dije, mira, si hay ataque nuclear, no me pidas permiso para nada, chacho, ¿sabes? O sea, dale lo que sea, ¿sabes? O sea, lo que tengas ahí, vamos, o sea, que no, qué absurdidad, ¿sabes? Y de hecho mi pareja y yo, los 2 militantes, nos reímos un poco, ¿no? De la carta y tal, pero imaginaros el efecto en muchas familias. En caso de ataque nuclear, a nuestros hijos, o sea, que puede haber un ataque nuclear. Claro, es normal que defiendas la inversión en defensa, la inversión en seguridad, para no vaya a ser que haya un ataque nuclear, claro, ¿sabes? Cuando justamente esa inversión lo que nos está llevando a la posibilidad de un ataque nuclear. Es justamente lo que está acelerando la posibilidad de que haya un escenario de ataque nuclear. Es llamativo cómo se ha puesto tanto énfasis en la cuestión del envío de armas, ¿no? Cómo se ha hablado de la legitimidad del envío de armas para resistir una ocupación ilegítima y demás, pero somos incapaces de pedir un alto el fuego en Palestina. El mismo Parlamento. Yo evidentemente no creo que el Parlamento fuera a votar a favor del envío de armas a Hamás, ¿no? Bueno, sería lo corresponsable, ¿eh? Sería lo corresponsable. Por cierto, creo que ya nos recordamos la Declaración de Naciones Unidas de 1963, en donde se reconoce a todo pueblo ocupado el derecho a su defensa, ya sea armada o no armada. Que muchas veces se nos olvide. Claro, al Sáhara tampoco hablamos nunca de enviar armas con los saharauis. Siempre hablamos de una resolución pacífica, hablamos de la interpelación de Naciones Unidas, de un alto el fuego, ¿no? Digo porque es interesante ver también cómo ante situaciones que no son las mismas, estamos hablando de uno de los pueblos más armados ahora mismo por Occidente, que es Ucrania, contra uno de los pueblos más aplastados del mundo como Palestina. O sea que yo me rebelo en contra de intentar buscar similitudes entre ambos casos. Pero incluso si lo pusiéramos en esos lados, veamos por qué hay distintas actuaciones.
porque hay distintas respuestas. Hablamos de la cuestión del pacto migratorio, ¿no? El pacto migratorio, para mí, está muy vinculado no solo a la compra de la agenda de la extrema derecha, sino también a un elemento fundamental que para mí lo vincula con Palestina. Y es cómo el pacto migratorio demuestra cómo están volviendo las lógicas neocoloniales de la etnoidentidad de la blanquitud. O sea, la etnoidentidad de la blanquitud fue un elemento justificador de los procesos coloniales en el siglo XVIII y XIX por parte de Europa, en donde no reconocíamos a el pueblo ocupado, el pueblo colonizado como iguales, y utilizamos una lógica de otredad con ellos. El igual para nosotros es el blanco, es el mismo que nosotros. Esa otredad se manifiesta en esas 5.000 muertes en el Mediterráneo y en el Atlántico que hablaba Iñaki antes. Esa otredad se manifiesta en que hemos tenido más titulares con 6 muertos occidentales de una ONG estadounidense que con 30.000 asesinados en Palestina. Esa lógica de la otredad es la que hace que para una parte importante de la población europea no penalice las políticas migratorias, la necropolítica de muerte migratoria, sino que sea un elemento aceptado para salvaguardar las pequeñas islas del bienestar europeo. Hay que preservarlo de esa humanidad superflua, que es como tratamos a la población. Yo recuerdo haber citado en la cuestión del salto a Melilla, ¿no? Yo recuerdo, estuve a los pocos días del asesinato de más de 40 personas, 70 desaparecidos todavía. Hoy se han enterrado a 5 desaparecidos, que no los contamos entre los muertos oficiales por primera vez porque nadie ha reclamado sus cuerpos. Hoy en Nador, justamente, 5 de ellos. En ese asesinato, mi pregunta es: ¿hubiera sido posible si fueran blancos? Si fueran ucranianos. Digo porque hemos asumido 6 millones de refugiados ucranianos en estos 2 últimos años. Bien hecho, yo no estoy en contra, ni muchísimo menos, pero ese debería ser el modelo para todos, no solo el modelo exclusivamente para unos. Demostrando, el haber acogido a 6 millones de refugiados demuestra que no había ningún inconveniente material, político, jurídico para hacerlo. Era una cuestión de voluntad, de decisión política. Esa lógica de otredad, de no verles como iguales, hace que Marlaska pueda seguir siendo ministro. Cualquier ministro que tenga en su haber 40 muertos no podría seguir siendo, pero ni ministro de un gobierno progresista ni ministro en cualquier otro gobierno. Había un dato cuando estuve visitándolo, yo no lo he podido decir en prensa en ese momento porque si hubiera sabido quién era. Nos estuvimos, de los 200 que no expulsaron en caliente, 190 y pico que no expulsaron en caliente, los 190 y pico han recibido el estatus de refugiado porque venían de Sudán y de Chad, que eran 2 lugares en conflicto, con lo cual se mataron refugiados. Pero es un poco el ejemplo de Ucrania. Si fueran migrantes tampoco lo justificaría, pero digo para intentar buscar esos paralelismos que muestran la hipocresía europea a la hora de actuar en uno o en otro caso. Uno de los chavales con los que yo hablé me dijo: tú sabes, yo tengo pasaporte ucraniano. Digo, ¿cómo? Dice, sí, mi padre es sudanés, pero mi madre es ucraniana. Entonces había una diputada alemana conmigo y le preguntó: ¿por qué no te acercaste a la frontera, ¿no? Donde teóricamente hay
una garita para acoger a demandantes de asilo y dices, oye, mira, quiero protección internacional, soy sudanés y soy ucraniano, quiero protección internacional. Y él, muy serio, le contestó, porque soy negro. Porque a ningún negro nos deja la gendarmería marroquí acercarnos a más de 5 kilómetros de la frontera con Melilla. O nos muelen a palos. Esa es la política realmente existente. Y yo creo que hay que vincular esa política, esa necropolítica migratoria, luego cómo justificamos lo de Palestina. En donde hay una parte del Parlamento Europeo que está justificando justamente que lo que hay en Gaza, lo que está pasando ahora mismo en Gaza, es una guerra de civilizaciones. Y que el apoyo a Israel, y eso lo han dicho textualmente en el Parlamento Europeo, diputados, no de la extrema derecha, que no vayamos, o sea, en esto el PP, ¿sabes? Ya se basta y mucho. Han dicho, nosotros defendemos a Israel porque son la primera trinchera de Occidente en su lucha contra los mismos que ponen bombas en Berlín o en París. Esa lógica de guerra de civilizaciones les hace justificar pues un genocidio sin ningún tipo de problemas. Cuando tú estás negociando con alguien así, con un diputado así, yo era el responsable de derechos humanos de nuestro grupo parlamentario, ¿no? Entonces me tocaba negociar con gente así cuestiones de derechos humanos, imaginaros, ¿sabes? No gané muchas negociaciones, también hay que dejarlo claro, ¿sabes? Pero yo iba a todas las negociaciones con interés de seguir viendo qué se podía rascar, ¿no? En cada cosa. Incluso hay negociaciones donde he estado que he tenido que votar en contra, de la mayoría de las que han salido en muchos casos, ¿no? Pero yo recuerdo la última, la de Palestina, sobre el asesinato, no sé si recordáis, de 100 y pico personas que estaban recogiendo ayuda humanitaria, ¿no? ¿Sabes? Y estaba un diputado del PP austriaco, que era el responsable por el partido del PP europeo de negociar. El señor, digo, bueno, hay que poner el ataque de Israel sobre... Y me dice, ¿cómo que Israel? Digo, hombre, sí. Dice, eso es una fake news. No sabemos quién ha sido, hay que poner un ataque que ha matado. Digo, hombre, es que Naciones Unidas ha dicho que ha sido Israel. Que ya, pero todo el mundo sabe que Naciones Unidas forma parte de Hamas. Claro, no, o sea, esto, el diputado del Partido Popular. Entonces, claro, cuando te dicen esto, esa brutalidad, te ves abocado a defender a Naciones Unidas. Es la hostia. O sea, te ves ahí sosteniendo al gobierno liberal diciendo, no era tan malo, ¿sabes? Claro, porque la impugnación está viniendo desde la extrema derecha o desde la derecha. Yo cuando dijo esto, yo ya no sé qué va a hacer el de la extrema derecha, desnudarse para llamar la atención. Claro, porque dijo perlas ese mismo señor y dice, bueno, es que Guterres, digo yo, y me dice, hombre, es que Guterres todo el mundo sabe que es un socialcomunista filo-islamista. Guterres. Claro, ante esto, ¿sabes? ¿Dónde te ubicas? Y al final, los antisistemas son ellos. Y nosotros aparecemos como prosistema. Y eso es un desastre también. O sea, y eso es un desastre. Porque este sistema genera una desafección cada vez mayor. Y estamos apareciendo la izquierda como parte del sistema. Y los que son los antisistemas es Alvise. Claro. Es Alvise o el loco austriaco del Partido Popular. Y yo creo que eso también merece una reflexión también dentro de la izquierda. Lo digo porque parece que ante la emergencia de la extrema derecha, parece que lo que tenemos que hacer es defender a la Unión Europea. O a la bondad, ¿no? Bueno, vamos a recuperar esa Unión Europea de la paz, la solidaridad, ¿no? ¿Sabes? Como
haciendo tabula rasa de lo que ha significado la Unión Europea. Y yo creo que eso es una derrota política e ideológica también para la izquierda muy fuerte, donde parece que el único problema de la Unión Europea es la extrema derecha. Como si no la Unión Europea con sus propias políticas haya estado construyendo el camino para la emergencia de la extrema derecha que estamos viendo ahora mismo. Yo creo que esto es uno de los elementos que me parecen más preocupantes también para el próximo periodo, porque yo creo que ha habido una regresión de los análisis por parte de la izquierda sobre la propia Unión Europea, de una forma muy fuerte, y en un momento de remilitarización, en un momento de auge de la extrema derecha y de vuelta de las políticas de austeridad, creo que tiene que haber también un rearme político e ideológico de la izquierda sobre lo que supone la Unión Europea. ¿La Unión Europea es un mecanismo democrático? No lo es. No lo es, no lo tratemos nosotros como tal. Por cierto, ¿sabéis cuándo se renuevan todos los cargos de la Unión Europea? Justo coincidiendo con la votación del Parlamento Europeo. ¿Para qué? Para darle un barniz democrático a la propia renovación de los cargos institucionales de la Unión Europea. El Consejo de Comisarios, la Presidenta de la Comisión, todo esto que se decide entre países, entre acuerdos de poder, fundamentalmente entre un eje franco-alemán, se hace y se utiliza el periodo de la votación del Parlamento Europeo como que para que la población tenga la imagen de que hemos votado estos cambios. Hemos votado a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, que es una institución que, a diferencia de un Parlamento normal, no tiene capacidad legislativa. Lo digo porque muchas veces se nos olvida. En el mejor de los casos, colegislamos con la Comisión Europea, que es poder ejecutivo y legislativo a la vez. O sea, que ni siquiera dentro del orden liberal, de la supuesta separación de poderes, se cumple dentro de la Unión Europea actualmente. Disculpar que me he enrollado mucho más de lo que pensaba, ¿sabes? Al final me pongo a hablar, ¿sabes? Y la idea era más o menos que tuviéramos un debate, no que os aburriera yo y con esta historia. Muy bien, lo vamos a tener. Mi pregunta es muy sencillita. Bueno, yo hace tiempo que me avergüenzo de ser madrileña, hace tiempo que me avergüenzo de ser española, pero claro, ahora me avergüenzo de ser europea, ya no sé qué me queda. Y yo quería aprovechar que tú llevas cierto tiempo allí para ver cuándo esto viró de esa manera, quiero decir. Porque yo Europa me entendía que era pues una trayectoria histórica de defensa de derechos humanos, etcétera. Y claro, cuando empezó el tema, yo no sé si empezó con el tema de la invasión de Ucrania o no, pero claro, lo de que en Europa se prohíban las noticias de Rusia, o sea, ya me parecía lo de la libertad de expresión, se fue al garete, pero tú has estado mucho tiempo allí y a mí me gustaría saber cuándo empezó la deriva esta, nada más. Gracias. Sama. Lo primero, lamentar la no presencia de Miguel en la próxima legislatura en Europa. Lo digo como amigo, como una persona que quiero, que respeto, que admiro, de verdad. Esa ausencia la vamos a notar, ¿vale? Antes hablaba Miguel de los 5 de Zaragoza, de los 6 de Zaragoza, perdón. Pero hay otro caso tan sangrante como ese, y es que una ciudadana catalana que perdió un ojo, no perdió, se le reventaron, no es que lo perdiese y... No, le reventaron un ojo en una manifestación, y al reclamar en la judicatura, la respuesta de la jueza fue que de alguna manera estaba en una manifestación y sabe lo que se arriesgaba, que no hubiese estado en la manifestación. Es que hay que acabar con esta situación de los jueces en España de una puñetera vez. Que cuando leí esa sentencia, no solamente leí eso, no leí toda la sentencia, me quedé perplejo todavía a esa altura, pero está bien empleado por ir a una manifestación legalizada, comunicada debidamente, etc. Perplejo. El tema, hablar también, Miguel, de las palabras no son inocentes. Claro, yo recuerdo durante la Segunda República Española que un tal José María Gil Robles era el ministro de la guerra, y se denominaba así.
pero cuando era más joven incluso que ahora, durante el franquismo, lo que había era un ministro del ejército, ya no se llama de la guerra, pero es que ahora, el problema es cambiar el nombre, ahora es el ministro de defensa. La siguiente denominación, pues este será el ministro del amor, la justicia, la solidaridad, de la paz, y no sé, con esta evolución, pero lo mismo podemos decir de la Unión Europea. Antes, cuando empezó, los preámbulos, quiero recordar que era algo así como la unión del carbón y el acero. Después ya directamente fue el mercado común, con los 6 países fundadores, era el mercado común. Me pareció muy fuerte, entonces lo pusieron Comunidad Económica Europea. Y como les seguía pareciendo muy fuerte, al final lo pusieron como Unión Europea, que queda como más discreto, como más suave, incidiendo en lo que decía Miguel, que me parece muy importante, en que las palabras no son neutrales, que tienen una carga simbólica muy importante y creo que merece la pena reseñarlo. Termino. Miguel habla del pacto migratorio, de que ha habido 5.000 personas en la frontera sur en 5 meses. Podemos hablar prácticamente, grosso modo, de 1.000 personas muertas intentando huir del hambre, de la miseria, de las guerras. 1.000 personas al mes. Como comparativa, y me gusta mucho hacer comparaciones, durante el famoso muro de Berlín, el muro de la vergüenza, el simbolismo de las palabras y la no neutralidad de las palabras, no llegaron a 90 las personas que murieron intentando cruzar el muro en los más de 30 años que duró la existencia del muro, en 30 y muchos años. No llegó a 90 personas las que murieron intentando atravesarlo o cruzarlo. Creo que la comparativa, en 30 y tantos años, sobre 1.000 personas que mueren diariamente intentando huir de esa miseria, de esa pobreza y de las guerras, me parece que es flagrante. Nada más. Le preguntaría a Miguel, pero no entiendo el papel del Parlamento Europeo. Lo que he leído últimamente, la verdad es que es un tema que no conozco, creo que sus poderes son casi simbólicos, que los 3 poderes ejecutivos realmente, los 3 cargos que tienen capacidad en la Unión Europea, debería ser como pasa en el Parlamento Español, que se elige al presidente del gobierno, o incluso en Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos lo eligen los diputados que han sido nombrados en los caucus en los diferentes estados, y que la elección de esos 3 cargos, incluyendo el más nombrado, que sería el de la Ursula von der Leyen, sean elegidos en pequeños comités, en pequeños coros, y que el ciudadano español nos creamos que somos partícipes. Claro, de eso se manifiesta que la participación electoral en España no ha llegado al 50%, y en otros países no ha llegado ni al 40%, que la desafección de los ciudadanos con respecto a esta Unión Europea es misérrima, directamente misérrima. Entonces, no sé, y lo último, que es lo que más me apetece, perdón que me he extendido, la pregunta es, ¿qué pasa si vuelve a haber otro país como Grecia que quiere plantear otra política alternativa, económica, social, de carácter socialista? ¿Qué pasa? La solución parecía que estaba en que no podía ser un solo país, como cuando se decía 1, 2, 100 Vietnam, sino que sería que tendría que haber una confluencia de X, 4, 6, X países que más o menos simultáneamente y coordinadamente planteasen un rompimiento, incluso dentro de la Unión Europea o saliéndose fuera, no lo sé. Es un tema que yo no tengo claro y me gustaría que Miguel nos ilustrase un poco. Miguel. Yo pensaba hacer 2 preguntas, pero la segunda, que voy a empezar por ella, más o menos la has contestado. Pero voy a entrar un poco, y es, ¿para qué sirve el Parlamento? Sí. Los reglamentos los hace la Comisión. Los reglamentos, si no me equivoco, son de obligado cumplimiento. Las directivas también las hace la Comisión, que no son de obligado cumplimiento, pero tienes que adaptar la legislación a esas directivas. Luego sí, hay más fuentes del derecho, pero que a lo que voy, y el Parlamento me gustaría saber. Y luego, la pregunta, que algo has hablado de ello, es que a la izquierda nos han comido, o sea, nos hemos dejado comer el discurso. Yo recuerdo las primeras elecciones europeas en el año 87, un partido que sacó un diputado y hablaban de la Europa de los mercaderes. Lo dijo Chema Montero en Madrid, la Europa de los mercaderes. Entonces, no, siempre ha sido, yo recuerdo a Julián Guita. Julián Guita
cuando el Tratado de Maastricht hizo una campaña a muerte en contra del tratado. Y luego cuando en el año 2000 hubo lo de la Constitución Europea también, la izquierda aquí hubo algunos que se manifestaron en contra, en otros sitios ganaron, etcétera y tal, pero era una izquierda que no tragaba, no pasaba por el aro de la Unión Europea, no pasaba por el aro. Ahora es la derecha, la extrema derecha, la que habla de romper. Nosotros como dicen, nos hemos acomplejado y parece que nos quedamos en la Unión Europea. Yo creo que la izquierda debería de romper esos complejos porque se está dejando comer el discurso. Lo que pasa que es que la extrema derecha coge ese discurso dándole la vuelta y utilizándolo en contra, bueno, pues porque lo que van es a su propio nacionalismo, ¿no? Es decir, que cada país ellos lo venden como que pierde soberanía. Y no es una cuestión de que pierda soberanía, es que pierde, más que perder soberanía, lo que estás es dándole la soberanía a los señores de negro, eso, a ellos, a la extrema derecha eso le da igual. Ellos van por otro lado. Entonces, bueno, un poquito el tema es ese. Vale, Pedro. Sí, bueno, muchas gracias, Miguel, que ha sido muy ilustrativo tu exposición para el marco en el que estamos. Yo sobre esa cuestión, yo creo que bueno, lo que tenemos que empezar a plantearnos ya mismo aquí en Europa, en Francia salieron, me parece que fue ayer, una manifestación importante antifascista. Yo creo que tenemos que empezar a montar un movimiento antifascista potente porque la verdad que las perspectivas, no solamente en Europa, sino aquí entre nosotros, pues también van por ahí, ¿no? Pero más allá de eso, la pregunta, mi preocupación sobre el tema europeo es, yo sigo siendo iluso o tengo la ilusión de que alguna vez se podrá hacer alguna revolución de carácter socialista y superar este capitalismo, al menos es lo que uno de los motores de la gasolina que me mueve mi militancia, mi activismo y tal, ¿no? Yo sigo pensando, sigo teniendo esa ilusión, otra cosa es que lo vea o deje de verlo, ¿no? Pero creo que porque si no el capitalismo acabará con la humanidad entera, ¿no? Y en esa perspectiva la pregunta, algo se ha sacado en tu intervención, algo ha planteado también Juanma. La pregunta es, digamos, desde esa perspectiva, la Unión Europea, evidentemente, a corto plazo sería un freno. O sea, si un país, imaginemos que tenemos fuerza suficiente, que ¿por qué no vamos a imaginar? Es que tenemos que luchar hacia ello, tenemos que ser ambiciosos y ambiciosas, ¿no? Entonces, digamos eso, bueno, pues evidentemente las instituciones europeas pues, bloquearían todo lo que es. ¿Es posible salirse de la Unión Europea y tener esa perspectiva? ¿Es posible salirse del euro? ¿Es posible salirse de esa globalización? Yo creo que ahora mismo estamos en unas condiciones bastante más complicadas que el año 17, por ejemplo, ¿no? En esa perspectiva de la globalización. ¿Tú cómo ves eso? Me imagino que esa reflexión te la habrás hecho, si no todos los días que ibas al Parlamento Europeo, casi, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos dijera cuál es tu reflexión en esa perspectiva ambiciosa. Por desgracia no es a corto plazo, pero alguna vez tendremos que, ojalá tengamos esa tesitura. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el poder, hemos conseguido la mayoría social y tal, y ahora ¿qué nos planteamos? ¿Nos salimos de la Unión Europea, caminamos por aquí y por allá, o qué? Jorge. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí esta tarde y brindarnos tu presencia, que bajo mi punto de vista es un gusto. Muy rápido. Unión Europea, poder político o poder económico, empresarial, financiero. ¿Qué es lo que reina ahí? Por otro lado, dentro de esa vertiente ilusa de la que hablaba Pedro antes, ha conseguido la Unión Europea en líneas generales adoctrinar ilusoriamente a la clase trabajadora europea. Y tercera y última, ¿existe una posibilidad, bajo tu punto de vista, de que esa misma clase trabajadora pueda rebelarse y de alguna manera cambiar las nociones de la Unión Europea y que no haya que salirse? Muchas gracias. Me estaba haciendo gracia al tema porque con tanta pregunta de si se puede entrar, salir o pagar, yo ya no sé si existe la Unión Europea, pero bueno, yo sé que existe la OTAN. Existe la OTAN. ¿Qué es lo que ha hecho que mucha gente pierda de vista que la Unión Europea no tiene una política exterior propia? Ni de seguridad ni exterior en general. Tiene la política exterior de la OTAN, que es la de Estados Unidos. Entonces, bueno, en este orden de cosas, a mí me cuesta bastante, ahí coincido un poco con Miguel, me cuesta llamar refugiados a los ucranianos, son 6 millones que salieron en los primeros 6 meses, cuando
la intervención rusa afectaba a un 10% de Ucrania. 2 años después sabemos que se han ido 6 millones de tíos que no querían ser alistados en Ucrania, en contra de la opinión del portavoz de la voz engolada, ese de Sumar, que dice que el problema es que los ucranianos han decidido defenderse. Aquello se está defendiendo con la OTAN. Y es la OTAN, y siempre es la OTAN. Ahí estoy de acuerdo con Miguel en no hacer muchos paralelismos con el caso palestino, porque hay enormes diferencias. Y en otro orden de cosas, o en el mismo, pues, francamente, la situación actual, el momento histórico actual, se empieza a parecer mucho el de hace exactamente un siglo. El nacimiento, el desarrollo del fascismo, la evolución del fascismo, las tomas de poder paulatina y despacito del fascismo. Ahora mismo todas las fuerzas derechas efectivamente son muy difícil de distinguir, porque todas las varias derechas están jugando al pulso de ver quién es más animal y quién hace la declaración más bestia para ser el que representa más a la derecha. No son más que el embrión del fascismo que vuelve y que va a volver con los símbolos que de momento los tienen tapados dentro de poco. Y Ursula von der Leyen y todas estas burguesías son las que hace un siglo y hasta los años 40 le estuvieron riendo las gracias al fascismo, sin defender la democracia, sin defender la democracia en España ni en Europa, y riéndole las gracias al fascismo. Y toda la burguesía de la Unión Europea se está uniendo a reírle las gracias al fascismo. En esta circunstancia histórica, la izquierda tenemos dos en España, en el Estado español: la malorganizada y la desorganizada. No debería empezar a ser urgente hablar entre los mal organizados y los desorganizados de qué es el fascismo y que nos van a echar. Muchas gracias, un placer siempre. A ver, yo creo que la Unión Europea nunca ha cambiado. O sea, creo que la construcción de la Unión Europea siempre ha sido lo que estamos viendo. Otra cosa es que haya perdido el maquillaje. Y entonces veamos su verdadero rostro, ¿no? Y yo creo que esto es el elemento central. Otra cosa es que la Unión Europea pudo ser otra cosa. Pudo ser otra cosa. Y de hecho, la Unión Europea juega con eso, como un elemento también de juego de espejos, ¿no? La entrada principal por la que yo he entrado siempre al Parlamento Europeo se llama Spinelli. No sé si recordamos quién era Spinelli. Claro, Spinelli era un dirigente del Partido Comunista Italiano, ¿sabes?, que habló de la Unión de Estados Socialistas Europeos. Teóricamente el primer federalista europeo. Claro, de lo que habló Spinelli, que ahora tiene una puerta en el Parlamento Europeo, como fundador de la Unión Europea, a lo que es la Unión Europea, hay un trecho largo, ¿no? Pero tiene una puerta. Tiene una puerta, es padre fundador. O sea, Spinelli está reconocido, ¿no? Hay un intento constante de justificarse por parte de la Unión Europea, ¿no? De buscar hitos fundacionales que puedan recuperar ese maquillaje, ¿no? La caída del muro de Berlín es otro hito fundacional de la Unión Europea, y hablamos de que gracias a la caída del muro de Berlín estamos en una Europa sin muros, ¿no? ¿Sabes? Nunca habíamos construido más muros, ¿no? O sea, realmente, o sea... Pero si hay que poner una fecha en donde la Unión Europea ya no puede ser otra cosa, porque podríamos decir que hasta ese momento podría haber una disputa, para mí es Maastricht. Y yo creo que cualquier izquierda que se preste, el primer punto de su programa para presentarse a los europeos debería ser quemar el Tratado de Maastricht. O sea, como primer punto. Vamos a quemar el Tratado de Maastricht y a partir de ahí vamos a hablar.
de qué podemos hacer con la Unión Europea. El Tratado de Maastricht es la constitucionalización del neoliberalismo como la única política económica posible en la Unión Europea. Según los profesores de Derecho Constitucional, solo hay dos constitucionalizaciones del neoliberalismo en el mundo, que es la Constitución de Pinochet y el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht y luego, evidentemente, compensado con el Tratado de Lisboa y demás, ¿no? O sea que hay un elemento que va llevando, pero Maastricht es lo que para mí hace irreformable la Unión. Porque yo estoy a favor de la superación del marco nacional y de construcción de una Europa sin muros, de los pueblos y demás, pero eso no es posible, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, y eso no es posible a partir de Maastricht. Yo creo que ahí hay que poner el elemento importante, y antes no era el objetivo tampoco, no es que ellos fueran a costo, no era el objetivo, pero a partir de Maastricht ya no es posible esa disputa, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento importante. Los poderes del Parlamento Europeo, ¿no?, del que hemos hablado. El Parlamento Europeo, como decíamos, es un parlamento sui generis, yo lo explicaba antes, no es un parlamento tal y como lo conocemos ahora. En el mejor de los casos sí que tiene competencias colegislativas, sí que puede llegar a colegislar en conjunto con la propia Comisión Europea. De hecho, ha habido una serie de reformas cosméticas de la Unión Europea porque cada vez los propios burócratas de Bruselas son conscientes de la desafección de la población ante la propia Unión Europea. Eso es real. Y entonces se propone, por ejemplo, antes no se proponía que los candidatos, que los que fueran a ser comisarios, fueran en listas. Ahora lo que se ha hecho es que a los que quieran, que cada país quiera poner como comisario, lo ponga como en su lista electoral, para que sea diputado y entonces para que se vea que hemos votado al comisario. ¿Vale? O sea, Teresa Rivera va a ser comisaria de Medio Ambiente y seguramente vicepresidenta de la Comisión Europea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Antes, hace 2 legislaturas, Teresa Rivera no hubiera ido a las elecciones y le hubiéramos puesto por el acuerdo que hay para que sea comisaria. Ahora la ponemos de presidenta, fue desde el 2014 con Cañete, ¿vale?, que se ha llevado esta norma no escrita de presentar al que tú quieres que sea el comisario por tu país miembro. Teresa Rivera perdió las elecciones. Teóricamente tendría que ser Dolors Montserrat, ¿no? O sea, en ese sentido. No, va a ser Teresa Rivera, pues ya estaba decidido antes de que votáramos. Pero hemos votado a nuestra comisaria. Claro, ver el juego perverso, ¿no?, de cómo se juega en esta confusión de espejos, donde parece que al final todos hemos votado a nuestra comisaria Teresa Rivera, y es verdad, o sea, se la ha votado, ¿no? O sea, ese juego de medias verdades que yo creo que es tan importante a la hora de entender la propia comisión, que la candidata, el Spitzenkandidat que se creó otro esto para que el presidente de la Comisión Europea fuera el que presentara el partido europeo que ganara las elecciones. ¿Vale? En la legislatura pasada que se aplicó eso, se creó el Spitzenkandidat, o sea, los partidos europeos presentaban un presidente de la Comisión Europea y el que ganaba era presidente de la Comisión, ¿vale? Ganó Manfred Weber, que era el Spitzenkandidat, el candidato al presidente de la Comisión del Partido Popular Europeo, que fue el más votado en el 2019. ¿Quién fue la presidenta? Ursula von der Leyen. Pero se había acordado que tenía que ser él, y de hecho él lo dijo, oye, que me habéis prometido, ¿no? O sea, que hay de lo mío, ¿sabes? Y le dije, anda, cállate, que a lo mejor pierdes hasta la presidencia del Partido Popular. Se cayó y fue Ursula von der Leyen.
ministra de Defensa de Merkel, porque Merkel no aguantaba a Weber. Claro. Y puso a Ursula, que ni siquiera se había presentado a ninguna elecciones. Lo digo porque muchas veces estas cosas se nos olvidan, ¿sabes? O no las vemos, pero creo que... Entonces, ¿qué hace el Parlamento? El Parlamento, fundamentalmente, en el mejor de los casos, colegisla, y en la mayoría de los casos lo que hace es refrenda. El Parlamento Europeo va a votar a Ursula von der Leyen. Claro, va a votar a la presidenta de la Comisión. El acuerdo comercial de Unión Europea-Chile lo hemos votado en el Parlamento Europeo. Todas las directivas que luego se tienen que aplicar en terreno comunitario, las hemos votado en el Parlamento Europeo. Pero no hemos hecho, en muchos de los casos no hemos hecho el proceso legislativo de hacerlas. O no hemos tenido ni siquiera la capacidad de modificar lo sustancial. Porque a nosotros nos llega una legislación hecha desde la Comisión Europea, lo digo para que más o menos lo veáis. Nosotros hacemos todo el paripé legislativo, ¿sabes? Hay un ponente de uno de los grupos políticos, cada grupo político pone un ponente sombra, que se llama, ¿vale? Que es que debate con el ponente principal, se hace una serie de propuestas de enmienda, se vota por parte del Parlamento Europeo y eso se lleva a una cosa que se llama el trílogo, que es la negociación entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo, donde normalmente todo lo que ha aprobado el Parlamento Europeo lo van quitando y vuelve al Parlamento Europeo que lo ratifica. ¿Vale? Algunas cosas quedan y de hecho lo que te dicen en la negociación, fijaros, esa lógica del mal menor tan terrible en la que vivimos, ¿no? O sea, no, hay que estar todos unidos, ¿no? Todo el Parlamento tenemos que estar unidos para que por lo menos este tema se quede. Yo no voy a estar con el Partido Popular unido, o sea, para que esa mierda al final se quede en la, ¿no? O sea, en la propia legislatura, en la propia directiva, o sea, es terrible, pero te meten en un... Una de las cosas, Pedro decía, tú cada vez que entrabas al Parlamento Europeo, yo cada vez que entraba al Parlamento Europeo, mi intención era que no me comiera la moqueta. O sea, que no me creyera que lo que estaba haciendo ahí era lo más importante del mundo, sino que lo importante estaba fuera. A mí, todo el trabajo que yo he intentado hacer ha sido hacia afuera. O traer a colectivos en lucha al Parlamento Europeo, denunciar, porque sí es un altavoz potente. Sí que podemos utilizar sus resquicios para hacer cosas, para traer a Pablo González, para irnos a... Recuerdo, estaban bombardeando Diyarbakir, 98 días de bombardeo de Diyarbakir. Yo conseguí meterme en esto, sacamos un diputado, nos cayó una bomba a 30 metros, se montó un jaleo, dejaron de bombardear Diyarbakir. Asesinaron a Berta Cáceres. Teníamos a un compañero que había visto el asesinato, que lo dieron por muerto y que estaba escondido en la embajada de México, porque era mexicano y no podía salir y tal, porque estaba el gobierno hondureño metido en el asesinato de Berta Cáceres, una compañera lenca, anticapitalista y defensora de los derechos medioambientales en Honduras. Bueno, pues ahí me planteé y conseguimos sacar a Gustavo Castro del país, conseguimos que se le diera protección de testigos, una serie de elementos, ¿sabes? Para eso, para mí, para eso servía el Parlamento Europeo. Para hacer activismo, no para ser parlamentario. El problema es que para hacer eso tenías que ser parlamentario. Y luego yo me he comido, o sea que el problema, lo decía Juanma, yo me he comido todas las mierdas de debates, ¿sabes? Sabiendo que no servía para nada. O que si servía era poquito, no sé si me explico, ¿sabes? Si servía era poquito. Y al final tenías que coger el fin de semana para ir a lo de... Porque
había un tema que a la extrema derecha le da igual, pero que a la izquierda somos unos puritanos. ¿A qué me estoy refiriendo? A la extrema derecha no iba a unir a una sola comisión. O sea, yo no he visto al responsable de la extrema derecha en la Comisión de Derechos Humanos en una sola reunión. Solo cuando se hablaba de migración venía, hacía su discurso contra los migrantes y tal. Yo soy el coordinador, teníamos reuniones de coordinación cada semana de la comisión. No vino nunca el responsable de la extrema derecha, nunca, nunca. Le daba igual lo que opinaran de él, le daba igual. Él tenía claro que él venía a hacer agitación y le daba igual que si creyéramos que era un mal parlamentario, que si decían que trabajaba poco, le daba igual. En cambio, a la izquierda queremos ser los que más enmiendas metemos, los que más, ¿sabes? Como ser los más aseaditos, ¿no? En el Parlamento. ¿Por qué? Porque yo creo que nos sentimos como ajenos. No nos creemos. Hay como un rollo de necesidad de que nos acepten. Yo he visto algo brutal entre todos nuestros compañeros, como una necesidad brutal de que nos acepten. Yo también soy diputado, ¿no? O sea, como demostrar, ¿no? O sea, que, hostia, es que no les tienes que demostrar nada. A quien le tienes que demostrar es a la gente que tienes fuera, a las organizaciones sociales, a los movimientos. O sea, ahí es donde tú tienes que demostrar para qué estás ahí. Yo creo que es un elemento que a mí me ha atravesado todos estos años y eso me ha hecho que trabajara, que tuviera que trabajar en todo el tema legislativo, que no lo olvidáramos, pero sabiendo para qué hacíamos y dónde estaban realmente nuestras lealtades y la importancia. ¿Qué pasa si hay otro país como Grecia que lo aplastará? Que lo aplastarán, o sea, y van a ir a por todas, a aplastarlo. Yo recuerdo una conversación con Varoufakis días después del memorándum, comiendo con él, me contó una anécdota de Guindos, del ministro de Economía en ese momento español. El Eurogrupo, la reunión de los ministros de Economía no es ni siquiera una institución dentro de la Unión Europea. Si os metéis en la Comisión Europea y me buscáis Eurogrupo, os pondrá, es un club. Es el club de los países miembros del euro. Porque no toda la Unión Europea, no todos los países miembros de la Unión Europea son miembros del euro. Esto, ¿vale? Ese club se reúne el día antes del ECOFIN. El ECOFIN son los ministros de Economía de todos los países miembros, ¿vale? Entonces, lo que decide el club es lo que aprueba el ECOFIN, ¿vale? Lo digo para que más o menos veáis cómo funciona el club, ¿no? Vale, pues el Eurogrupo fue Varoufakis a presentar la propuesta de Syriza sobre la cuestión del memorándum, la cuestión de qué podíamos hacer, ¿no? O sea, la propuesta de Varoufakis no era una propuesta anticapitalista. Y yo me llevaría, o sea, yo todavía quiero defender un poco la honorabilidad de la socialdemocracia, ¿eh? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? No existe la socialdemocracia. O sea, recordar que la socialdemocracia era buscar el socialismo mediante reformas. Aquí ya nadie busca el socialismo, ¿eh? Digo, de los supuestos socialistas. Digo porque, claro, o sea, el socialdemócrata no existe. ¿Vale? Bueno, pues esto era ni socialdemócrata. Era una propuesta socialliberal, la de Varoufakis, que era, ni siquiera quitar de la deuda, era una renegociación, los tipos de interés, aumento del tiempo para el gasto, o sea, para el pago de la deuda, relajación de ciertas medidas de austeridad, para poder respirar y tener algún tipo de política social en Grecia. Poder respirar, nada más. Y de Guindos, en la puerta, le dice: Yanis, muy buen proyecto, muy bueno, muy bueno. Yo creo que podría funcionar, ¿no? Y Varoufakis le dice: coño, vas a votar a favor, ¿no? ¿Vas a poder? No, voy a votar en contra. Y dice: ¿por qué? Y dice: pues esto no es una cuestión de economía, es una cuestión de política. Claro, hay que dar ejemplo. Y si a ti te va bien, a nosotros nos va mal. Por eso vamos a votar en contra. Porque esto no es una clase de economía, Yanis. Es política. Yo lo recordaba así, ¿sabes? Y te lo decía, y claro,
no era una cuestión de si era viable o no, si se podía relajar. Claro que se podían relajar las medidas de austeridad. Claro que no era necesario lo que se estaba haciendo al pueblo griego. Pero lo que estaba haciendo al pueblo griego era un aviso a navegantes. El que vaya por aquí, ¡zas! Punto. Entonces, el que vuelva a ir por aquí, ¡zas! Le van a hacer esto. ¿Qué significa eso? Nosotros, con economistas, activistas, pero sobre todo con el núcleo de... Yo formé parte de la comisión para la auditoría de la deuda griega, ¿sabes? Los 6 meses que ganó Syriza prácticamente viví en Atenas, ¿sabes? Hasta el que se pierde, bueno, se pierde la claudicación de Syriza y demás, ¿no? Creamos primero lo que fue el plan B, ¿no? O sea, cómo tenemos que tener un plan B ante lo que está pasando en Europa, ¿no? Ante la posibilidad de que se echara un país miembro de la Unión Europea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo haríamos? Y de eso derivó a una cosa que se llama Recommons Europa, con académicos, activistas y demás de 18 países miembros, para elaboramos cómo sería una propuesta de ruptura con la Unión Europea en el caso de que volviéramos a tener un gobierno que pudiera aplicar, ¿sabes?, una lógica de enfrentamiento con la Unión Europea. Se elaboró cómo deberíamos de hacer el tema de control de capitales, o sea, una serie de elementos dentro del marco de la propia Unión Europea, cómo podríamos hacer una lógica desobediente. Porque lo que no podíamos permitir era no volver a intentarlo, y segundo, lo que no podíamos permitir es que otro país se volviera a encontrar solo ante esta situación. Creíamos que lo fundamental es que si volvíamos a tener esa oportunidad, entendiéramos que eso no era la oportunidad del pueblo griego, sino era la oportunidad de los pueblos de Europa. Que creo que no la entendimos adecuadamente en su momento, y creo que, no digo los que estamos en esta sala, no digo la vanguardia, no digo, los pueblos no entendieron lo que se estaba jugando en Grecia. No lo entendieron. ¿Cómo podíamos entender y cómo podíamos ganar tiempo en esa lógica de desobediencia con la Unión Europea para que pudieran arroparnos en un proceso de ruptura democrática con la Unión? Porque hay un miedo para la izquierda muy fuerte, porque el único que ha levantado la bandera de romper con la Unión Europea es la extrema derecha. Entonces parece que si estás a favor de romper con la Unión Europea, estás a favor del repliegue nacional, de la extrema derecha, de salirnos de Europa. No, Peña. O sea, primero no nos podemos salir de Europa. O sea, si acaso nos podemos ir de la Unión Europea, pero salirnos de Europa no vamos a hacerlo. O nos ponemos ahí a cerrar fuerte en el Pirineo, o no nos podemos salir de Europa, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es, primero, entender que no hay mayor máquina de euroescepticismo que la Unión Europea actual. Que no hay un elemento que ahora mismo cada cesión de soberanía a la Unión Europea es una cesión democrática. Yo creo que esto también es otro elemento muy importante, y que si queremos recuperar soberanía y democracia, hay que hacer una propuesta de ruptura democrática con la Unión Europea, en una lógica de desobediencia y coordinada con otros pueblos europeos. Claro, eso no es sencillo, pero por eso cuando se vuelva a coger un gobierno habría que intentar una lógica desobediente en esos términos, ¿no? La Unión Europea es un freno, evidentemente, creo que lo he dejado en ese sentido claro, ¿sabes? Yo creo que hay que ver cómo hacemos un discurso donde la ruptura, hablar más de ruptura democrática que salida de la Unión, ¿no? O sea, también hay que ver cómo utilizamos las palabras, o sea, cómo hacemos una ruptura democrática, cómo desobedecemos los tratados de la Unión Europea, cómo podemos quemar Maastricht, ¿no? O sea, el tratado de Maastricht. ¿Cómo hablamos de eso? Porque para mucha gente salirse de la Unión Europea, o sea, salirse de la Unión Europea es volver al pasado, es
salirnos del progreso, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que hablar más de democracia, de ruptura democrática y en esos sentidos. Y sobre todo, la extrema derecha ya está abandonando lo de salirse de la Unión Europea, por cierto, ¿eh? O sea, ya... Bueno, ahora no le interesa. Claro, ¿para qué te vas a salir de un club? ¿Para qué te vas a salir de un club que puede gobernar? Claro, ¿para qué te vas a salir de un club que puede gobernar? Entonces, han pasado euroescépticos a euroreformistas. Claro que quieren hacer cambios. La Unión Europea la extrema derecha prefiere una única política de migración que 27. Claro. Y por eso han recuperado un viejo lema de Gaulle, no sé si os recordáis, que es la historia de la Europa de las patrias. Hay que, ante la maquinaria federalista y perdida de soberanía de Bruselas, la Europa de las patrias, ¿no? Hay que recuperar la Europa de las patrias, y eso es el nuevo discurso fundamentalmente de la Unión Europea, donde ya no hay un Frexit, ¿no? Ante el Brexit en Francia. Le Pen no te va a hablar ni de coña de salirse de la Unión Europea, ni de salirse del euro, ¿sabes? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Con el tema del euro, ¿no? O sea, nosotros a veces hemos hecho mucho fetiche de la propia moneda, ¿no? Para mí es más problemático el Banco Central Europeo que el propio euro, ¿sabes? En donde es un Banco Central Europeo que no funciona como un banco central, como los bancos centrales que teníamos ahora mismo, ¿sabes? Y ese es el gran negocio de la banca europea. O sea, Maastricht, a quien benefició y a quien reforzó fue la gran banca europea. Fue construida para la gran banca europea. De hecho, el dato era, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que eran más de 100.000 millones de euros que ganaban cada año, producto de la incapacidad que tiene, por ejemplo, el Banco Central Europeo de poder comprar deuda soberana directamente a los estados, que tiene que ir al mercado secundario, no sé si tiene que ir a comprárselo a un banco o al mercado, la propia deuda tuya, con el dinero propio tuyo, ¿vale? Durante la crisis del 2007-2008 lo que hacíamos era, le dábamos el dinero a la banca europea a un 1% de interés, ¿vale? Eso, teóricamente, para que sanearan sus cuentas, ellos no saneaban ningún tipo de cuenta y lo que hacían era comprar con ese dinero calentito, al 1%, deuda al 12, 15, 20% de los países que le habíamos dado el dinero para que sanearan sus cuentas, teóricamente. De hecho, el gran problema con la deuda griega fue que los bancos franceses y alemanes con ese dinero habían comprado la deuda. Y lo que tuvieron que hacer fue volver a comprárselo con el Banco Central Europeo para sanear definitivamente a los bancos franceses y alemanes. Ese fue y a los fondos de pensiones sobre todo de los países escandinavos, que los que estaban metidos en la compra de deuda griega. En la propia auditoría de la deuda griega lo vimos, ¿no? Decían que si era una unión económica, mira, yo hay un lema que he aprendido en la Unión Europea, que es gobierne quien gobierne, los negocios se defienden, ¿no? O sea, yo creo que sería el lema de la Unión Europea a nivel exterior, ¿no? ¿Sabes? O sea, la primera misión internacional que fue a ver a Milei cuando tomó posesión fue la del Parlamento Europeo, porque tenían miedo que modificara el acuerdo Mercosur que ya tenían cerrado con Bolsonaro, ¿no? O sea, dijeron, oye, no vaya a ser que este loco, ¿sabes?, nos modifique el acuerdo, ¿sabes? Y fueron allí. En donde yo difiero una cosa contigo, ¿sabes?, es que la Unión Europea intenta tener una política comercial distinta al de Estados Unidos y la OTAN. Sí que intenta tener, y hay una disputa interna dentro de la Unión Europea fuerte en ese sentido, y la guerra de Ucrania es la pérdida de los sectores de la oligarquía europea que planteaban una cierta alternativa, ¿sabes?, con intereses propios, comerciales y económicos de la Unión Europea, fundamentalmente en África y en América Latina, ¿no? O sea, ahí había una disputa
interoligárquica fuerte por ver quién ganaba, ¿no? En ese sentido, porque muchas veces vemos como perdedor a la Unión Europea con el tema de la guerra de Ucrania, se ha visto como perdedor. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, creo que la Unión Europea, una parte de la oligarquía de la Unión Europea ha salido vencedor en un debate dentro de las diferentes fracciones de la oligarquía europea. La guerra de Ucrania está permitiendo hacer una economía de guerra y remilitarizar Europa, dándole un impacto a todo lo que sería la industria armamentística europea que no hubiera soñado. Que no hubiera soñado. ¿Sabes? Con lo cual vence eso contra los que habían tenido veleidades de Macron. No sé si recordáis, en 2019 Macron habla en estos términos de la OTAN. La OTAN está en muerte cerebral. Esto lo dice Macron en 2019. De hecho, la OTAN estaba en su peor momento, justo después de la retirada vergonzosa y vergonzante de Afganistán. ¿Sabes? Y es justo cuando llega Ucrania. Cuando llega el momento, ¿no?, de legitimación que le da un nuevo leitmotiv y que permite que una fracción de la burguesía, porque hay otra que ha perdido, una parte de la economía alemana se está viendo Alemania. muy... No Alemania, que si no se lo digan a los de los tanques Leopard, ¿sabes? Si han perdido, que han aumentado por 12 sus ganancias en los últimos 2 años. Una parte de la oligarquía italiana del norte ha perdido o tenía unas relaciones con Rusia económicas muy fuertes. O sea que ha habido ciertos perdedores, pero también, y no lo podemos olvidar, ha habido una oligarquía ganadora en la Unión Europea que le interesa su alianza o su subordinación a los intereses geoestratégicos de la OTAN, de Estados Unidos por ejemplo. Veamos con Trump, porque eso también va a cambiar ciertos elementos. O sea, Trump va a girar hacia Oriente Próximo. Y de hecho yo creo que Netanyahu está intentando resistir hasta que llegue Trump. Porque creo que Trump va a girar de Ucrania a Irán. Y si gana Trump, es más factible tener un marco de guerra regional en Oriente Próximo, de una forma, yo creo que clara. O sea, que hay un debate ahí bastante fuerte. El tema de la vuelta del fascismo, que a mí me preocupa importante, de una forma... Yo creo que a lo que estamos es muy, muy preocupante, pero yo no lo categorizaría como una vuelta del fascismo tal y como lo conocíamos, el fascismo entre guerras. Y yo creo que esto es yo creo que hay diferencias importantes. Sin ir más lejos, no tenemos un movimiento obrero pujante al borde de una revolución que necesita la construcción de un movimiento para aplastarlo que pueda complementar a lo que serían los aparatos coercitivos del Estado. O sea, y yo creo que esto no es una cuestión menor. O sea, de hecho, la extrema derecha, tal y como la conocemos, no tiene elementos de movilización, articulación social, como fueron los fascismos entre guerras, elementos paramilitares. O sea, hay una serie de rupturas importantes. Eso no significa que no sea peligroso el fenómeno al que vamos, o que no pueda evolucionar hacia una lógica fascista si es necesario. O sea, si hay un aumento de las resistencias, si hay la necesidad de aplastar al movimiento obrero. Pero yo creo que ahora no estamos ante gobiernos fascistas, porque si no, creo que estaríamos banalizando lo que supuso la violencia fascista. ¿A qué me estoy refiriendo? Si nosotros categorizamos a Meloni, yo creo, para explicarme, ¿Meloni tiene fascistas dentro del gobierno? Sí. ¿Meloni ha sido aupada por un movimiento fascista al gobierno? Yo creo que no. Porque si creyéramos que es así, nuestros compañeros italianos tendrían que estar en la clandestinidad. Y tendría que haber ilegalizaciones, asesinatos, encarcelaciones masivas, o si no, banalizaríamos lo que fue, y no educaríamos a la clase obrera también en lo que supuso la violencia fascista. Y yo creo que esto no es una cuestión menor,
Por ejemplo, con el debate con el Ayuso, que muchas veces se utilizó el tema de que viene el fascismo. No, no, Ayuso es una... Me voy a ahorrar el apelativo, pero no es un movimiento fascista lo que está ocupando a Ayuso. O si no, no podríamos estar haciendo... No podríamos... Y eso no significa que no sea mejor, que no sea buena, o sea, que yo no es que... Pero no estaríamos... Esto no estaría abierto. Este centro social no estaría abierto, no estaríamos haciendo estas charlas. O sea, o si no, estamos banalizando lo que supuso también el fascismo. Vale, ¿Puede evolucionar? Sí. Pero hace falta que no tiene la cárcel a nadie, si no molestamos. Por eso... No estamos en la clandestinidad porque como estamos en el ostracismo... Por eso mismo. Pero es que no es menor. Es que ese dato no es menor. Puedes dejar jugar. Justamente en entender el momento político en el que nos encontramos. ¿Sabes? No es necesario. Y porque lo han moldeado al siglo XXI. No estamos en 1939. Muchísimo menos, claro. Pero otra cosa es si se dan las circunstancias. ¿Cómo? Si se dan algunas circunstancias. Claro, pero a día de hoy no se da. No, bien. Por eso digo que si ahora lo categorizamos fascismo, es un poco como lo del cuento de Pedro y el lobo. ¿Sabes? Que está Pedro que viene el lobo y luego nadie le cree. O sea, sí. Yo es que eso intento explicar también, yo lo uso mucho a mis hijos, ¿sabes? O sea, no me digas que has hecho esto porque no es verdad, ¿sabes? Pues luego no te voy a creer. Y el problema es que lo peor que puede pasar es que luego no nos crean. Cuando vengan. Si utilizamos la categoría fascista a veces como un insulto, una sobreinflamación de la categoría, que entre compañeros nos entendemos, y no digo eso, sino digo muchas veces en el discurso hacia afuera, en medios de comunicación, en ciertos elementos que a mí sí me preocupa, porque creo que maleduca, no es pedagógico. Eso lo estoy Vamos, pero lo que quieres decir es que diferenciemos entre la ultraderecha y el fascismo. Eso es. Y hay fascistas. Casa Pau, en Italia, para mí son neofascistas. Amanecer Dorado, son neofascistas. O sea que sí que los hay. Lo que pasa es que no llega. Yo creo que Vox tiene elementos neofascistas, pero no es neofascista como tal. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Está en la línea. El Buxadé no es Está en la fascista. línea. El Buxadé que lo has visto allí no es fascista. Pero que Buxadé, a ver, que haya fascistas no significa que haya un movimiento fascista, es que es diferente. ¿Sabes? O sea, ¿somos comunistas? Sí. ¿Hay un movimiento comunista? No. Vale. No. Creo que, Seguro que ¿sabes? no. O sea, lo digo porque es que tenemos comunistas en el gobierno, ¿eh? Sí. Claro. No, o sea, no, bueno, vale. Pero, o sea, ese es el tema. Claro, tenemos comunistas en el gobierno, pero no hay un movimiento comunista. Que hay comunistas en el gobierno. ¿Se reclaman así? No sé, yo creo que es importante. O son del Partido Comunista, bueno. O sea, claro. Entonces, eso para mí es una buena explicación del momento. Claro, porque la derecha también lo utiliza como elemento de movilización. Sí, claro. No sé si recordáis. Claro. No sé si recordáis a Esperanza Aguirre cuando ganó ahora Madrid. Sí. Decía, vienen los soviets a Madrid. Y yo decía, Dios te oiga, señora, Dios te oiga. ¿Sabes? Dios te oiga. ¿Sabes? Esa sobreinflamación no solo la tenemos nosotros, la tienen ellos como un elemento de movilización. El problema es que creo que para nosotros es poco pedagógico utilizarlo. Bueno, yo creo que estamos ya en la hora. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias.